Quería, en primer lugar, agradecer a Begoña Marco y a la Fundación Caja Mediterráneo pues, su apoyo el apoyo que nos ha dado en la Semana de la Ciencia. Y después pues, quería presentaros al ponente de hoy, que es Lluís Serra. Lluís Serra es doctor en Biología, ha sido profesor asociado del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante. Actualmente es investigador colaborador de la Estación Científica de la Font Rocha, de la misma universidad. Su trabajo de investigación se centra en la descripción de la diversidad vegetal de Alicante, así como el desarrollo de estrategias de conservación. Participa en varios proyectos de investigación europeos, como la creación de la red de microservas de la Comunidad Valenciana, financiados con fondos públicos. Es coautor o autor de 8 libros sobre flora y su conservación. Entre los últimos podemos citar el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, del 2010, la Flora del Parque Natural de la Font Rocha, 2011, y el último, que tuvimos la suerte de presentar en la propia Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Alcoy, Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad Valenciana. Ha colaborado en más de 70 artículos, tanto en revistas internacionales con índice de impacto como nacionales o de divulgación científica, de ámbito autonómico también o local, siempre con las temáticas de taxonomía, biogeografía, conservación, nomenclatura, vegetación, ecología, gestión o especies invasoras. Pertenece a diversas entidades científicas españolas y europeas, entre las que podemos citar la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, de la que es miembro de la Junta desde el 2008. El título de la conferencia de hoy es La flora de las comarcas centrales valencianas, un patrimonio único, en la que va a introducir los factores que determinan la riqueza en biodiversidad de nuestras comarcas. Después analizará los diversos grupos florísticos que le dan valor al territorio para finalmente comentar las amenazas al conjunto de la flora, de las medidas y su conservación. Pues muchas gracias por estar aquí. También deciros que Luis es un colaborador de la Semana de la Ciencia, pero lo hemos tenido en el GeoAlcoy 2 y pues seguro que estará también con nosotros ayudándonos en otras actividades que organicemos en el futuro de la Semana de la Ciencia. Además, porque también está relacionado con la Politécnica, porque a pesar de ser biólogo, pues también estudió en la propia Politécnica. Y pues lo dejo ahí. Muchas gracias, Luis. La verdad es que uno ya no sabe qué... voy a hablar en castellano porque hay personas que lo van a agradecer, pero luego en el intercambio de palabras me podéis preguntar en valenciano también, obviamente. Ya vamos mal de tiempo, como suele ser habitual. Los que ya habéis estado en otras charlas mías sabéis que me enrollo como las persianas, así que voy a intentar centrarme porque en esta charla, a diferencia de otras que hemos ido dando, en esta lo que quiero recalcar es todos los grupos florísticos que tenemos aquí y un poco la importancia que tiene el conjunto de toda la flora que tenemos en nuestras comarcas, ¿vale? Muchas veces sabéis que nos hemos centrado en la flora endémica del territorio valenciano y porque estas son las nuestras, son raras, solamente están aquí en todo el planeta, tal. Ese es un grupo importante y lo destacamos mucho y está muy bien, pero tenemos muchos otros grupos florísticos al menos tan valiosos como ese, y un poco la idea era esa. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque luego, como siempre hemos dicho, lo interesante de hablar de plantas es hablar de plantas en el campo. Aunque en otoño no tenemos prácticamente especies en flor, sobre todo aquí arriba, pero el paisaje la verdad es que es un lujo lo que tenemos. Estamos en pleno otoño y el cromatismo que hay en estos momentos en la Font Rocha, pues vale la pena hacer un paseillo, ¿vale? Así que sin más dilación, pues intentaremos pasar adelante. Como veis, tenemos faena por delante, ¿eh? Primero daré una introducción que yo creo que es fundamental. Las plantas que vemos todos los días por el campo. Hablaremos de las vías migratorias que se han producido a lo largo de los últimos millones de años,
todo eso que implica en la diversidad florística y en la endemicidad de las especies, los hotspots, que de eso ya sabéis que hemos hablado varias veces. Luego la parte gorda, que son los grupos florísticos valiosos, probablemente es la bonita, porque es donde salen fotos de plantas, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Y luego, para finalizar, pues un poco las amenazas presentes, algo de protección y unas conclusiones que espero que montemos entre todos. Vale, ¿qué entendemos por el territorio dianético? Bueno, como la mayoría de vosotros ya sois alumnos aventajados, esta parte igual la podemos hacer más rápida. Pero un poco la idea es que desde el punto de vista biogeográfico el planeta, como veis, se reparte en varias zonas. Si nos centramos en dónde estamos nosotros, más alto, ¿vale? Si nos centramos en dónde estamos nosotros, dentro del reino holártico tendríamos una de las regiones de ese reino holártico sería la región mediterránea. La región mediterránea, dentro del reino holártico, tiene una curiosidad bastante importante, que es que coincide en el periodo más seco del año con el más cálido. Y eso imprime carácter, es un carácter muy importante y muy definitorio de la flora típicamente mediterránea, ¿vale? Esa sequía estival hace precisamente que las especies hayan evolucionado, se hayan adaptado a esa circunstancia y que se originen especies que solamente viven bajo esas condiciones ambientales, ¿vale? E incluso pues algunas pues, se pueden considerar como que han permanecido ahí como relictos. Concretamente en nuestro territorio, en la parte ibero-levantina de la península y aquí en las comarcas centrales valencianas, se da una circunstancia curiosa que la estación de mayores precipitaciones es justamente ahora, en el otoño, aunque este año es bastante atípico. Bueno, hemos tenido una gran sequía y el otoño que está siendo relativamente lluvioso, lloviendo algo, pero no es que esté lloviendo lo habitual. Pero normalmente en otoño las borrascas entran por el sur, entran por el sur, entran por aquí, se carga de energía en el Mediterráneo que aún en estos momentos aún tiene una temperatura elevada. Ahí sí era mejor, gracias. Se cargan de humedad y entran por el Golfo de Valencia, tropezando con el macizo montañoso alcoyano diánico, con todas las sierras en las que estamos. Y entonces descargan en una parte, en la cara norte, digamos, de la montaña. ¿Vale? Eso imprime un carácter muy importante para la flora y la vegetación que tenemos en el territorio. Por tanto, si seguimos descendiendo en el nivel biogeográfico, dentro de la región mediterránea tenemos una serie de provincias orológicas y la Comunidad Valenciana mayoritariamente se encuentra dentro de esta catalano-provenzal balear, ¿vale? Toda la parte ibero-levantina, desde el centro de Alicante hasta Marsella, más o menos en toda la costa, todo el litoral catalán y francés sería más o menos homogéneo desde el punto de vista de flora y de vegetación junto con las Baleares. Y dentro de esa provincia orológica tendríamos el sector setabense, que justamente tiene esta distribución: centro-norte de Alicante y sur y centro de Valencia. Esto voy a ir rápido porque no es importante la terminología en estos momentos, ¿vale? Dentro del sector setabense es ya donde nos encontramos con nuestro territorio, con el collano diánico. Hay otros subsectores que se diferencian entre ellos por la presencia, ausencia de unas especies en concreto, que no vamos a entrar ahora porque no nos da tiempo. Nosotros nos centraremos en este territorio que marcamos aquí, más o
desde Xàtiva, Denia, Alcoi. Más o menos sería ese triángulo, sería lo que conformaría este territorio que llamamos el Diánico, la Diania, en fin, es comarca central, tiene mucha nomenclatura en función de si el concepto es político, administrativo o, en nuestro caso, biogeográfico. ¿Vale? Ese territorio del que estamos hablando ocupa la totalidad de las comarcas de la Marina Alta, la Safor, el Comtat, buena parte de la Marina Baixa, buena parte del Alcoyar, la Val d'Albaida, la Costera y un poquito de las Riberas, incluso algo de la Canal de Navarra. ¿Vale? Entonces, el territorio es el del que vamos a hablar a continuación. Mayoritariamente, como veis, esta trama de aquí es lo que indica unas precipitaciones de más de 600 milímetros, más de 600 litros anuales. Eso es lo que llamamos un hocrotipo subhúmedo. Ahí llueve mucho, ¿vale? Y como ya hemos dicho, mayoritariamente llueve en otoño. Hay algunas zonas en la Marina Alta que incluso superan el subhúmedo, que estaría entre 600 litros y 800 litros. Hay zonas en las que llueve más de 800 litros, entonces pasaría a ser un hocrotipo húmedo, o sea, llueve más todavía. Y luego la otra trama mayoritaria sería el hocrotipo seco, entre 350 y 600 litros, ¿vale? Que también es, bueno, bastante. De hecho, para que os hagáis una idea, la carrasca, la encina, necesita para sobrevivir 350 litros anuales. Es su mínimo para poder desarrollarse. Con lo cual, si en todo este territorio del que estamos hablando, como mínimo es seco, como mínimo caen 350 litros, ya podemos pensar que si no estuviéramos nosotros aquí viviendo, lo que tendríamos serían unos bosques como mínimo de encinas. Todos serían encinares o otras cosas de zonas más lluviosas, o robledales o otras formaciones, ¿vale? De hecho, el hocroclima semiárido, menos de 350 litros, se queda pues aquí en la zona de Benidorm, esto sería Serra Gelada, esto sería Marina Baixa, Alacantí y la parte suroeste del Alcoyar. Esto sería la zona de Tibi, Castalla. Por tanto, eso se queda fuera de este territorio del que estamos hablando. Desde el punto de vista de las temperaturas, también tenemos una zona más cálida, litoral, que llamamos termomediterráneo, y una zona más fría, más continental, mesomediterráneo. Y puntualmente tenemos una zona verdaderamente fría, que sería el supramediterráneo solamente en la Italia, a partir de 1350, 1400 metros, hasta 1550, que es la cota mayor de la Serra de Itana. Ahí tendríamos el supramediterráneo, lo más frío, que se nota en las especies que aparecen. ¿Vale? Pues un poco, este es el marco en el que estamos y en el que vamos a hablar. ¿Esto ha sido siempre así? Pregunta, esta es la primera pregunta para despertarnos. ¿Pensáis que siempre hemos tenido este clima y estas condiciones? Una pregunta fácil para empezar, ¿eh? No, efectivamente, no. Vale. Pues no. Justamente desde hace 60 millones de años, el Paleoceno, es cuando se da el máximo térmico del Paleoceno final. Desde ese momento, que es muy cálido, empieza el enfriamiento de la Tierra. Esto ya en general, no solamente es aquí. Aquí hace 35 millones de años por ahí, es cuando se inicia el hielo en la Antártida, aunque luego hay repuntes de aumento de temperatura. El óptimo climático del Mioceno medio, hace unos 15 millones de años, vuelve a haber un clima más o menos tropical, y de ahí empieza a caer en picado las temperaturas, que como veis vuelve a haber otro máximo cálido en el Plioceno. Estamos hablando de hace
pues 5 millones de años o por ahí, y luego ya empiezan las glaciaciones ya muy recientemente, hace 2 millones de años. ¿Vale? El clima ha ido enfriándose, para entendernos en general. Aunque ahora estemos en un evento de cambio climático y de que aumenta la temperatura, pero hasta hace bien poco estamos en un evento de bajada de temperatura. De hecho, si nos remontamos efectivamente al terciario, hace 65 millones de años, el territorio del que estamos hablando estaba bajo el agua. Entonces no podemos hablar de qué flora había aquí porque estaba sumergido. No tiene sentido hablar en ese momento. La flora que había en general eran selvas tropicales, pero aquí no teníamos nada, estábamos nadando, ¿vale? Esta situación se mantiene a lo largo de muchos millones de años, pero en el Eoceno, hace 38 millones de años más o menos, empieza a haber un tipo de formaciones más abiertas y efectivamente nuestro territorio ya aparece en pantalla. Ya han emergido algunas tierras y aquí tendríamos pues más o menos este tipo de ambiente. Si seguimos avanzando, antes habéis visto que había un piquito de óptimo climático en el Mioceno, entre el Oligoceno y Mioceno, vuelve a haber un clima cálido y húmedo, más o menos tropical, en el que aparecen este tipo de formaciones en las zonas pantanosas, pues eso, bosques lluviosos y de zonas cálidas. De hecho, en esos momentos, en el Mioceno, entre 20 y 16 millones de años, por ejemplo en Ribes Alpes, se han encontrado fósiles de secuoyas. Hemos tenido secuoyas aquí, ¿vale? No tenemos hoy en día, pero hemos tenido. De hecho, tendría un aspecto como esto. Como los bosques de los Everglades en Florida, pues eso estaba aquí en Castellón. No estamos hablando de zonas lejanas. De hecho, el género secuoya, el género torreya. Pues serían las zonas más próximas a los pantanos y por detrás ya habla por aquí de flora lauroide, bosques de laurisilva. Eso ya estaba en ese momento. Sigue pasando el tiempo y hay un momento que a nosotros ya nos marca muchísimo, que es el mesiniense. El mesiniense, entre hace 5,96 millones de años y 5,59, o sea, durante unos 400.000 años, se seca el Mediterráneo. Pero no se seca completamente. Realmente forma salinas kilométricas, salinas muy grandes, de hecho tan grandes que hay estratos de más de 2.000 metros de sal. O sea que una salina es importante, ¿vale? ¿Por qué? Se seca porque se tapona la entrada de agua. De hecho, el contacto entre el Atlántico y el Mediterráneo no era el estrecho de Gibraltar, había dos estrechos, ¿vale? No era, así es en la actualidad, pero en ese momento había dos entradas, una por aquí y otra por aquí. En ese momento, hace prácticamente 6 millones de años, se tapona y el Mediterráneo se seca. En ese momento en el que se seca, el clima cambia, se hace muy árido y tendríamos en muchas zonas unos aspectos como esteparios. Esto es una foto de la actualidad, eso es Villena. Ya podemos pensar que hay paisajes en la actualidad que hace 6 millones de años eran más o menos iguales. Obviamente, y luego lo veremos, este contacto es clave para el trasiego de especies, la migración. Seguimos avanzando, hace unos 3 millones de años vuelve a aclararse el territorio y otro momento clave, estrella en la evolución del clima en nuestra zona es el inicio del Cuaternario. Hace 2 millones de años
ya más o menos la geomorfología del territorio está formada, ya no hay movimientos ni de placas, bueno, siguen movimientos de placas, pero digamos que ya no se nota tanto, ¿eh? El territorio está más o menos conformado, pero en ese momento es cuando empiezan las glaciaciones, ¿eh? Aquí tenéis una imagen, esto era el hielo habitual, pero que a veces llegaba prácticamente pues, a París, incluso más. ¿Cuánto hielo? Mucho. 1, 2, 3 kilómetros en vertical de hielo, ¿eh? O sea, desaparece todo. En ese momento desaparece todo de París hacia arriba. ¿Desaparecen las especies? En ese sitio sí, pero sus descendientes migran. ¿Cómo? Dejando semillas. Las semillas van bajando hacia el sur. Entonces la inmigración de toda esta flora que vive en estas zonas van desapareciendo y van bajando hacia el sur, ¿vale? En ese momento, en la península ibérica, pues tenemos, y en nuestra zona también, muchos prados, muchos pastizales de aspecto, pues eso, de zonas frías continentales. De hecho, la segunda estrella, llegan los mamuts, ¿eh? Tenemos mamuts aquí, esto es de hace entre 1,8 y 0,8 millones de años, mamuts en el Serpis, ¿eh? Aquí mismo hemos tenido mamuts, ¿eh? Aquí ha hecho un frío do carallo, ¿eh? Aquí no ha llegado glaciación aquí, pero en ese momento hace mucho frío y entonces bajan muchas especies, no solo obviamente de fauna, sino de flora. Y en ese momento hay una nueva migración de especies que van bajando y llegan aquí. Esto es un poco la imagen de cómo va cambiando las temperaturas, desde máximos de calor, el Plioceno, hacia el Cuaternario. Sobre todo aquí se ven las oscilaciones de las glaciaciones. Aquí se ve mejor, desde hace 400.000 años hasta la actualidad, esto va así. Tenemos los máximos de temperatura y los mínimos. Teníamos periodos, pues eso, de 50.000, 70.000 años, en los que la temperatura era 8 grados menos de media en la actualidad, y había momentos muy puntuales, de 10.000 años o 5.000 años, en los que volvía a subir la temperatura 2 grados más o menos, 2, 3, 4 grados más que la actual, ¿vale? Todos esos momentos hacen que las especies bajen, desaparezcan y vuelvan a subir. Hay fluctuaciones. Esto es importante porque en todos esos cambios llegaban especies y se extinguían. Y luego había un cambio climático y se extinguían. Pero ¿se extinguían definitivamente en la zona o quedaban algunos reductos? Pues se ha observado que han quedado reductos. Hace entre 40 y 16.000 años, pues la vegetación, en este caso la cova Beneyton, ahí en el Benicadel, pues se han encontrado pues, pólenes pues, de alisos, abedules, fresnos, aparte del que tenemos en la actualidad, otros fresnos, de robles, pero también de especies mediterráneas, pues permifolios, de olivos, de mirtos, de jaras, de letriscos. Todo esto empezaba a haber mezclas, digamos, porque históricamente cada bajada de flora dejaba unas especies en puntos muy limitados y luego desaparecían del global, pero en algunos momentos llegaban. Y aquí, en nuestra zona en la que estamos, pues en ese momento parece ser que lo que tendríamos eran bosques mixtos con árboles caducifolios. Es más o menos pues, lo que podría haber ahora pues, en Pirineos, más o menos. ¿Vale? Ahora, muy cerca teníamos zonas de tundra, tipo Islandia, tendríamos aspectos de este estilo, aunque esto es una foto actual de Von Rocha. Y la vegetación mediterránea se quedaría limitada a la zona más cálida todavía, la zona de Almería, dentro de la zona litoral de Almería, Granada, incluso algo de Málaga. Pero claro,
eso era en un momento, a lo mejor 2.000 años o 3.000 años, 5.000 años después, esto podía subir o bajar. Esto es una foto fija idealizada, digamos, pero eso iba cambiando. De hecho, como habéis visto, cambiaba mucho. Bueno, todo esto lo que ha producido ha sido una serie de vías migratorias. Por un lado, especies que llegaron mayoritariamente en el momento de las glaciaciones, que se extinguían en toda la zona eurosiberiana y que iban regulando, en nuestro caso a la península ibérica, en otros casos a la península balcánica, península itálica, y luego iban dejando, cuando volvía a cambiar el clima, volvían a subir, pero ya habían dejado ahí algunas poblaciones. En otros casos, esas pequeñas poblaciones que se habían quedado en el Mediterráneo, en nuestro caso en la península ibérica, ascienden en altitud buscando condiciones climáticas asociadas a lo que había en ese momento, que era un frío del copón. Entonces, ¿dónde hace frío? En las zonas altas de las montañas. Entonces, algunas de esas especies colonizan las altas montañas mediterráneas y, en algunos casos, llegan a diferenciarse de las poblaciones que vuelve a haber en la zona central de Europa. Entonces, hay especiación y hay diversificación. Y se crean especies exclusivas de la alta montaña mediterránea. En otros casos, la vía migratoria era la del sur. Como habéis visto en el Messiniense, esto estaba unido y aquí era un corredor durante muchos miles de años para que llegaran no solo especies de fauna, sino sobre todo de flora. Y por eso la flora bética y la flora rifeña es muy parecida. De hecho, es mucho más parecida a la flora bética y la rifeña que la bética y la portuguesa, por ejemplo. Estamos mucho más emparentados, como incluso algunos individuos humanos, con el norte de África. Tenemos mucho en común. Entonces, la misma imagen que os había puesto antes. Como veis también, no lo he comentado antes, pero la conexión con las Baleares de ese momento era una unión, era una unidad. Después se vuelve a llenar el Mediterráneo, se separan las poblaciones y en algunos casos una especie que antes era común, ahora aquí hay una especie y aquí hay otra. Son especies muy parecidas pero ya diferenciadas, pero en otros seguimos manteniendo la misma especie en Baleares y en el promontorio diánico, en el Mongó y alrededores, digamos. Es un contingente de flora valiosa que nos explica que eso en un momento estuvo unido. También mantenemos un contingente de especies tropicales que vienen de más lejos, del Mioceno, de hace 15 millones de años en algunos casos, en otros menos, que estuvieron aquí, pero claro, durante las glaciaciones, en ese momento en el que hace mucho frío, esas especies desaparecen por todas partes, salvo en algunos sitios, pues como el Barranc del Infern, en Valldebo. Ese barranco y otros parecidos actuaron de refugio para esas especies que buscaban un clima cálido y húmedo. Entonces tenemos también ese contingente. Bien, todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues que el número de especies en este territorio del que estamos hablando, sobre todo el alcoyano diánico, pues calculamos sobre unas 2.000 especies. Eso es mucho, es poco, pues bueno, aquí lo podemos relativizar. Y bueno, aquí tenéis número de especies, kilómetros cuadrados del territorio y número de especies endémicas, exclusivas de ese territorio. Aquí tenéis las 5 regiones mediterráneas del planeta, que como veis son muy diversas, sobre todo la nuestra, la región mediterránea, en la que hay 25.000 especies.
¿Por qué son muchísimas más que en California o en Chile o en Australia o en la región capense? Pues porque, como habéis visto, la movida climática y geológica que ha habido en el Mediterráneo ha sido bestial. O sea, si no hubiera habido glaciaciones o no se hubiera secado el Mediterráneo, no tendríamos ese contingente florístico que tenemos. Aquí la historia geológica ha marcado tanto como para que nuestra zona sea una zona de muy alta diversidad florística. ¿Vale? Comunidad Valenciana, pues unas 3.000 especies, y aquí ya os digo, unas 2.000. Pensad que, por ejemplo, Suecia, que es mucho más grande que el territorio albano-diánico, pues tiene menos flora, menos especies, solamente una endémica. Nuestras comarcas tienen más flora que toda Suecia en su conjunto. ¿Por qué? Porque Suecia estuvo bajo el hielo durante mucho tiempo y no ha tenido refugios, no ha tenido esa diversidad, ese juego que hemos tenido aquí. ¿Vale? No solo se explica por el clima actual, porque estamos en el Mediterráneo, sino por todo lo anterior. Esa alta diversidad florística, ¿qué es lo que produce? Pues que haya una serie de puntos calientes desde el punto de vista biológico en la Tierra. Y en nuestro caso, la región mediterránea es uno de esos puntos calientes, un hotspot, ¿vale? Precisamente por lo que estamos hablando, todos esos avatares climáticos acontecidos durante millones de años. Y dentro de la región mediterránea, uno de los puntos calientes de ese punto caliente de la región mediterránea es precisamente el complejo bético-rifeño que comentábamos, que como veis los investigadores lo consideran una unidad. Ponen aquí el Atlas medio y alto, las islas tirrénicas, la Liguria, Grecia, Creta, Anatolia y Chipre, y el complejo bético-rifeño es una unidad. Que nosotros lo veamos separado y parezca que estamos muy separados culturalmente, no, que somos lo mismo hasta hace bien poco. Y obviamente dentro de ese complejo bético-rifeño nosotros estamos ahí, en el meollo. Bueno, pero no solamente, como ya habéis estado viendo, nos consideramos un hotspot. Nos consideramos también una zona de refugio. Y es un concepto que hay algunos investigadores que también están desarrollando y, por ejemplo, Medag y Diadema ya hace años definieron dentro del hotspot de la región mediterránea una serie de puntos, 50, en los que se ha evaluado el contingente florístico que hay, y uno de ellos, el 9, es justamente donde estamos. Estamos ya reconocidos, digamos, por los investigadores como uno de esos puntos de refugio para la flora. Porque ha ido llegando aquí contingentes florísticos de muchos tiempos históricos anteriores y han permanecido aquí. Bueno, pues ahora que ya sabemos de dónde venimos, pues vamos a ver los artistas de la historia, ¿no? Vamos a ver, pues, algunos de los grupos y algunas de las especies. Obviamente no las he puesto todas porque si ya es larga la charla, si como todas las especies, no podemos tirar aquí un buen rato. Y de hecho, voy a pasar bastante rápidamente por ellos. No nos vamos a detener de cómo son fotos bonitas y el primer contingente que hemos comentado, que es del que solemos hablar habitualmente, la flora endémica alcoyano-diánica, las plantas que en todo el planeta estarían solamente en este territorio. Pues de esas tenemos unas cuantas. Y ya os digo que no voy a entrar a hablar de todas ellas porque si no, no hacemos excursión. Y hoy el día apetece hacer la excursión.
Mediterránea, ¿vale? La zona más fría. Y los puntos son cuadrículas de 10 kilómetros cuadrados, ¿vale? Bueno, una especie rupícola bastante interesante. Recordad que estos mapas, salvo algún punto que nos falte, que no esté actualizado, es la distribución mundial de esa especie. Entonces, como veis, pues, tenemos algunas que en todo el planeta están solamente en este territorio. Y eso ya lo hace valioso, solamente porque haya algunas especies que en todo el planeta están solo aquí. Acordaos que en Suecia, en toda Suecia hay una especie que en todo el planeta está solo en Suecia. Aquí, en nuestras comarcas, hay unas, creo que he puesto unas 29 por ahí, depende de autores, o sea que tenemos unas cuantas. Arenaria piscinet, tampoco más distribuida. Este punto probablemente es un error, es una especie más litoral. Arenaria valentina. Amanetador, una especie también litoral. De este género Biscutella, tenemos varias especies. También hay discusión, hay muchos autores que las meten todas en una especie, hay otros autores que consideran que son varias, en fin, hay discusiones, pero bueno, a priori habría varias especies. Esta, digamos, que es la que se ajusta, es una de las que se ajusta mejor al territorio que estamos hablando. Otra Biscutella riverensis, se describió en la ribera, más litoral, aunque parece que llega a Mariola o a su cercanía. Biscutella rosularis, también por aquí. Este punto y probablemente este también son una confusión con otra especie. La Amanisa de roca, también otra especie litoral, aunque llega a la Itana prácticamente. Las braseras, el género Centaurea, las Centaureas rupícolas o subrupícolas, también es un grupo muy diversificado en las montañas. Probablemente hubo un ancestro, una especie que estaba en todas las montañas, pero a medida que pasaban los miles de años, esas poblaciones se aislaron y prácticamente cada montaña tiene una especie, en toda la cordillera bética y aquí también, cada montaña prácticamente tiene una especie distinta de la montaña del frente. Aquí tenemos algunas, pues eso, que son muy próximas, pero son distintas. Lagune, una especie muy interesante de la zona litoral de Teulada y de Xàbia. Un clavel, los claveles silvestres también tienen una alta diversificación y al menos este parece que podría ser exclusivo de esta zona. El ferracavalls, una especie también muy interesante, rupícola, y es interesante porque en Ibiza hay una especie prácticamente igual, pero se ha demostrado que son dos especies distintas, con un mismo ancestro, pero que diversificó. Al separarse, al volverse a llenar el Mediterráneo, dejaron de tener intercambio genético y les ha dado tiempo a especiar. Y entonces ahora tenemos una Hippocrepi balearica en Baleares y la Hippocrepi valentina en el Montgó y alrededor, de llegar también hasta la Itana y la Saforna. Del género Limonium, Brincaloya, o Ensopegalis, bien, son especies de saladar o de acantilados litorales. Es un género muy diversificado también porque su evolución genética es muy rápida, tiene mecanismos de reproducción muy rápidos y hay muchas especies en el Mediterráneo de área de distribución muy pequeña y en la zona pues tenemos varias. Esta sería una, esta sería otra, esta es la zona costera, esta sería otra, también de todos los acantilados litorales, esta sería otra. Entonces tenemos una alta diversificación que no solo se da aquí, en toda la costa mediterránea se da y hay muchas especies muy concretas de áreas de distribución muy reducidas. Probablemente son especies relativamente recientes
y muchas de ellas se generarían en ese momento mesiniense, hace 5 millones de años, en los que los saladares, si ahora son relativamente abundantes, los saladares en ese momento eran la norma. Entonces, en ese momento probablemente diversificó mucho el género. La Valle de Olivera, también la zona de Marinalta, Nona, una especie bastante interesante que se describió aquí en el Rentonar, esta zona de aquí, y recientemente, hace pocos años, se descubrió unas poblaciones en Sabia. La roseta de Peña, otra especie también rupícola, en que solamente crecen las montañas, una distribución un poco mayor, pero que no se sale de... Recordad que esta es la distribución mundial. Todo el planeta, de forma espontánea, solamente crecen en esta zona. Un rabo de gato, este es Dietis diánica, básicamente en el Congo, penetra un poco hacia el interior. También el género Sideritis es un género de alta diversificación en el Mediterráneo, muchas especies, pero exclusivas, digamos, de nuestra zona, pues tendríamos esta. Luego hay otras especies que también están aquí, pero se salvan. O la Sirene diclinis, una especie también valiosa que está aquí, aunque por Salón se encontró en los años 30 del siglo pasado, pero no se ha vuelto a localizar. Ortuqui de roca, este género, hay muchas especies también, está muy diversificado en el Mediterráneo y prácticamente también en muchas montañas hay especies muy parecidas, pero que son distintas por algún carácter diagnóstico. En este caso, el Diplumiphacense, pues más o menos tendría esta distribución. También hay algunos tomillos exclusivos, como este, muy curioso porque este se ha descrito hace bien poco, está justo en el centro de la zona apoyanodiánica. Pero bueno, parece que ya está aceptado que es una especie distinta, una subespecie distinta. Además, es también una especie que la especie más próxima está en Baleares también, es otra especie así interesante. O el Thymus bebianus, que es un tomillo rastrero que está en la zona litoral, esta se escapa un poquito hasta Serra Gelada. Sobre esta también hay criterios diferentes, hay autores que consideran que no es una buena especie, que no es una especie, es variabilidad de otra especie, pero bueno, las discusiones taxonómicas... ¿Un tetis está baja? No, es que las dos son de Serra Gelada. Es que esto es que está por aquí. Y es el niño de Benidorm. Bueno, ese sería el primer grupo. Ese sería el grupo sobre el que administrativamente la Generalitat Valenciana es la que tiene mayor responsabilidad de conservación, porque si una de estas especies desaparece de la Comunidad Valenciana, desaparece del planeta. Entonces es sobre las que la Generalitat Valenciana, que es la que tiene la potestad administrativa de conservar el patrimonio de los valencianos, y estamos hablando de patrimonio. Si desaparece, la culpa es de la administración, por siempre, ¿no? Quiere decir que la administración ha de hacer lo posible, ha de velar porque el patrimonio de los valencianos no desaparezca. Y estas especies son patrimonio exclusivo nuestro, del Estado español, de Europa, de todo lo que tú quieras. Pero es que en toda Europa, en todo el planeta, están solamente aquí. Bueno, en cuanto a los relictos eurosiberianos, es un grupo muy interesante, con muchas especies, con diversas circunstancias. Una de ellas, la boiserola o la bayuba, una especie rastrera. Fijaos, no sé si se ve muy bien el mapa, esto sería península ibérica, esto sería Gran Bretaña, bueno, Europa y toda Asia, hasta Siberia prácticamente. Toda esta sería su distribución mundial y, como veis, llega a las dos penínsulas, la balcánica y a la ibérica, que es altamente probable que hace 2 millones de años su distribución mundial fuera la península ibérica
y la península balcánica, porque el resto era hielo. Una especie que se extinguiría en toda su distribución actual y que a partir de las poblaciones que tenemos aquí recuperó su distribución actual. Sus poblaciones mediterráneas actuaron de refugio de la especie. No se llegó a extinguir definitivamente por las glaciaciones, porque aquí encontró nichos óptimos para mantenerse, ¿vale? Por lo tanto, ahora es una banalidad en muchas partes, pero hubo un momento crítico para la especie, que superó gracias a los refugios eurosiberianos de zonas como la nuestra. Una cola de caballo, fíjate, un palustre, esta me acuerdo todavía, porque claro, su distribución mundial, como veis, es aquello que comentábamos del reino holártico al principio, en todo el hemisferio norte, hace millones de años, pues la especie estaría en todo el hemisferio norte y sigue estando en todo el hemisferio norte, pero durante las glaciaciones, en toda su área, sucumbió y permaneció nuevamente en las penínsulas, la nuestra, la balcánica, y a partir de ahí recuperó las poblaciones. Como veis en la península ibérica, en su distribución actual, pues bueno, probablemente muchos de estos puntos actuales fueron el origen de las poblaciones de hoy en día. Reinan los prados, los palometes, ya fijaos nuevamente una distribución muy similar, eurosiberiana, esta Siberia, y muy probablemente las poblaciones, incluso llega al norte de África, zona mediterránea de Turquía. Muy probablemente todos estos puntos fueron el motor para recuperar la distribución actual de la especie. Un geranio muy bonito, pues tenemos un poco lo mismo. Nuevamente las penínsulas, esta zona de aquí. Claro, el resto, todo esto, durante las glaciaciones era hielo. En ese momento las poblaciones estaban solamente aquí abajo. La yeshueta de roca, pues también la distribución mundial como es, también como veis, pues aquí es más abundante en la actualidad, pero probablemente incluso estas poblaciones del sistema ibérico sucumbirían con gran probabilidad en aquel momento. El acebo, otra especie también muy interesante, actualmente, fijaos su distribución peninsular, en todas las montañas frías del norte. La serrella, 4 ejemplares, en la serrella, 4 ejemplares, que conozcamos. En Cádiz sí que hay buenas poblaciones, en el norte de África. Es altamente probable que esta especie, todas estas poblaciones, durante esos años tan fríos, muchas de estas poblaciones desaparecerían también, y obviamente todas estas. Entonces, es probable que estas poblaciones del sur fueran las que recuperaran la especie. La coniza, en fin, como veis, hay una orquídea muy curiosa, Listera ovada, que llega incluso a Islandia, en fin, toda Noruega, es muy abundante, como veis aquí. En la península ibérica, va isleando hacia el sur, pues lo mismo. Muy probablemente ahora en Pirineos es una planta banal, pero es altamente probable que incluso allí sucumbiera en aquellos momentos y que se recuperara a partir de las poblaciones mediterráneas. Trigonatum odoratum es una especie también holártica, que también tendría el mismo origen. Como veis, hay muchas. Tenemos una rosa silvestre, la rosa conífera, pues también un poco lo mismo. Como veis, es un patrón que sucede en muchas especies, ¿vale? Moisera del Pastor, el serval de Pastor, todo Alicante solamente está aquí en la Fonrocha. Hoy no la veremos porque está en la parte privada de la Fonrocha y es complicado meter un grupo allí, porque el propietario se queja. En fin,
fin, es un árbol muy interesante desde el punto de vista científico, un poco por lo mismo, porque todas estas poblaciones, fijaos que ya os he comentado que hasta aquí, hace 2 millones de años, pues había 1 kilómetro de hielo. Todo esto no había nada. Entonces, todo eso se ha generado a partir de las poblaciones relictuales del norte de África, de la península balcánica o de la península ibérica. Por tanto, esta población que tenemos aquí probablemente es muy valiosa. Por el tejo. El tejo, pues bueno, el tejo es otra historia porque ha sufrido muchos más avatares, que llevan más millones de años en la Tierra, pero bueno, un poco lo mismo. Durante las glaciaciones desapareció aquí, se quedó en la península ibérica. Probablemente en la península ibérica hubo momentos en los que dominaban el paisaje y momentos relativamente recientes. No sé si, bueno, algunos de vosotros sí que lo sabéis, pero la Font Roja, que ahora le llamamos el Carrascal de la Font Roja, las primeras veces que aparece en la toponimia escrita no aparece como la Font Roja, como el Carrascal de la Font Roja, aparece como la Teixereta. Probablemente que el topónimo tradicional fuera ese, era porque había mucho más tejo en la actualidad. Hoy en día conocemos 110 ejemplares aquí autóctonos en la Font Roja, pero es muy probable que hace unos siglos los tejos fueran mucho más abundantes que en la actualidad. Bueno, uno de los grupos también más interesantes sería el de los relictos paleotropicales. Uno puede pensar que una flora tropical puede sonar raro, pero no lo es tanto. Y cuando uno empieza a analizar distribuciones, pues más o menos lo ve. Este helecho es un helecho muy pequeñito, bastante raro, pero que como veis tenemos sobre todo en la zona litoral húmeda, en la Comunidad Valenciana, pues fijaos su distribución mundial. Desde Centroamérica, Centroáfrica, Australia y algunas zonas de Europa. Probablemente son restos de poblaciones de hace muchos millones de años más globales. Pero bueno, se quedó acantonado en algunos sitios y resistió el frío, el más frío, la poca agua, cuando en los momentos de poca lluvia consiguió resistir en esos barrancos que estamos comentando, litorales húmedos. Esta otra especie es también muy curiosa, Oeravia repe, una especie descubierta hace muy pocos años en Teulada, la única población peninsular, incluso casi europea, que aquí ponga 3 puntitos, realmente solo uno, que está en Cuba, está en Centroáfrica, está en Sudáfrica, está en Australia, en la India. Probablemente son refugios de una distribución global mucho mayor, pero de hace muchos millones de años. Esta probablemente es una especie bastante antigua. No he encontrado datos, porque no se ha estudiado aún, por lo menos no he encontrado yo, datos de biología molecular que avalen los millones de años que lleva, pero probablemente es una especie antigua, sobre todo viendo la distribución actual. Sobre todo también porque no es una especie asociada a la especie humana, porque hay especies que a veces tienen esta distribución, pero es porque el hombre las ha ido transportando. Pero esta no está asociada, no es una especie que se utilice para nada, entonces es probable que al menos la mayoría de las poblaciones sean originales y nos está hablando de una distribución muy antigua y tenerla aquí, yo considero que es un lujo patrimonial. Una especie muy interesante sería este brezo, la Erica arborea, el brezo blanco, que aquí en la península ibérica pues, puede tener 1 metro, 2 metros de altura, es un arbusto. En Canarias son estos troncos, son árboles que pueden ser de hasta 10 metros, pero es que en Fulenzori, en Tanzania, pues son árboles de 30 metros.